caballeros, iniciamos la grabación, siendo hoy 27 de febrero del 2026. Eh, Nos reunimos pues nuevamente con el ánimo de generar el cuarto encuentro para la ficha 33, 35, 6, 34, donde presentamos los lineamientos de ejecución de la competencia transversal comunicación del programa técnico en sistemas teleinformáticos. Competencia que hoy pues entregamos los últimos lineamientos de las evidencias que están vinculadas a la guía de aprendizaje número 1 con código 24.02.01.524 y que recopilan el cumplimiento o el avance de 4 resultados de aprendizaje que están pues asociados, como ya los había mencionado, a la guía de aprendizaje número 1. Dentro de este proceso, pues ya se han estado trabajando 3 evidencias con antelación. La última de ellas se denominó infografía, comunicación de la interpretación del entorno. eh, y para el día de hoy, pues estaremos trabajando la última evidencia de producto que se denomina informe creación de contenidos comunicativos. Hasta esta mañana del presente día estuve pues haciéndole seguimiento a las entregas. Muy seguramente a todos ustedes pues les han llegado pues, novedad al correo electrónico de las juicios valorativos o sobre todo de los comentarios. La idea es que para aquellos aprendices que de pronto les hice la observación que el documento no abrió, que el video no corre o que el video tiene alguna dificultad técnica, pues por favor hacer el ajuste. Igual se ajustan de tal manera que ustedes puedan hacer nuevamente el envío de estas actividades. Entonces, como les digo, hasta la mañana del día de hoy, pero la última vez que entré al grupo de ustedes a hacerle seguimiento y estaremos, como quien dice, al pendiente de las nuevas entregas. Señor Gilbert, Sí, buenas noches. sí, señor, cuénteme. Sí, yo acabé de revisar también lo de la entrega y obviamente ahí había algo. Entonces yo cuando lo volví a subir no me aparece habilitado para hacer el reenvío. ¿Qué hacemos allí? Ah, listo, Gilbert. ¿De qué evidencia me estás hablando? De la infografía. Tipografía, entonces sería la última. Listo. Terminada Dice, la sesión, ingreso y hago la verificación a ver qué puede estar sucediendo. bueno, señor, muchas Listo. gracias. No, gracias ahí por la novedad. Vale. Vea. Entonces, ya como teniendo un poquito claro esto, pues la idea es que procuremos a la fecha máxima del 6 de marzo, que es lo que me estaban proyectando, poder ya tener cumplido con la totalidad de las entregas. Digamos que generalmente acostumbro que recibo, digámoslo así, ajustes de las actividades hasta esa fecha, 6 de marzo, sobre todo para los compañeros que les hago la solicitud de ajustes o de cambios, ¿sí? Por tanto, pues lo que sí de pronto nos exige este proceso es que la última evidencia para el día 6 de marzo, procurar ya tenerla cargada. Bien. La actividad, como les mencionaba, correspondiente a esta semana, se denomina Guía 1, código 24.001524, actividad de aprendizaje 4, comunicar asertivamente con cohesión, coherencia léxica, basado en los procesos comunicativos que se dan en el contexto de desempeño. La construcción de esa evidencia, permítanme acá, el ingreso a algo. La construcción de esta evidencia se hace pues teniendo en cuenta los elementos conceptuales que están descritos en el material de apoyo denominado Escribiendo. Mm,
Es bien sí importante que tengan en cuenta el material y de hecho las sugerencias que se apoyen también en otras fuentes de información, teniendo en cuenta que para esta evidencia vamos necesariamente a tener presentes los tipos de textos y sobre todo tener presentes los lineamientos de las normas APA. Recuerden pues que necesariamente se solicita que ustedes hagan el abordaje conceptual, tengan en cuenta los referentes o las orientaciones que el material les está dando y a partir de esas orientaciones construir la evidencia. Bien, eh, el tema pues básicamente de esta semana lo que procura es que ustedes aborden diferentes datos en relación a cómo se hace la producción de textos. Ustedes están en un proceso formativo, de hecho a varios de los compañeros les hacía las observaciones que aunque las diferentes exposiciones que presentaban o los documentos que presentaban contenían elementos bastante coherentes y reflexiones sobre el impacto de la tecnología en el medio ambiente, sobre diferentes situaciones de la influencia de la comunicación en los procesos organizacionales, en fin, se han presentado como reflexiones bastante interesantes. Muchas de estas, ¿no? Por no decir todos, que algunos aprendices sí lo han empezado a tener en cuenta, eh, quedan como en comentarios u observación u opiniones, pues terminan siendo personales. Dentro del ejercicio académico o dentro del ejercicio profesional, siempre es importante tener alguna fuente, algún elemento de apoyo, ya sea científico o ya sea de la experiencia, que nos sirva de soporte para hacer una afirmación. De lo contrario, pues para efectos académicos, para efectos del mundo de la ciencia, del, del rigor científico, pues esas afirmaciones no van a tener peso y no se van a poder sustentar en el tiempo, pues teniendo en cuenta que no hay un soporte bibliográfico, procedimental o científico. ¿Bien? Dentro del material de apoyo ustedes van a encontrar a diferentes reflexiones sobre todo el proceso de escritura, sobre todo el proceso de la construcción de documentos, especialmente pues en primer lugar hacen una reflexión de cómo nosotros vamos generando la habilidad de la comunicación, la habilidad de la expresión y que esos primeros momentos de adquisición de conocimientos asociados al proceso comunicativo pues parten necesariamente de las experiencias en la familia y en el contexto social inmediato, pero que a medida que nosotros vamos desarrollando las habilidades y nos vamos sobre todo vinculando al mundo educativo, pues necesariamente esas habilidades sociales se tienen que acrecentar y sobre todo cuando ya estamos hablando de procesos laborales, procesos profesionales, pues esas habilidades se deben fortalecer y acrecentar hacia elementos ya más técnicos, donde nosotros necesariamente debemos incorporar en la manera como nos comunicamos, en la manera como actuamos y demás, eh, conocimientos, habilidades y discursos sobre todo que contengan esos elementos técnicos propios del quehacer en que, profesional al que hemos tomado la decisión de trabajar. No podemos, digamos, ser los profesionales que no utilizamos los conceptos, los nombres, las normas, los procedimientos, conforme a los usos, a las reglas y a los lineamientos que su profesión está demandando. Es muy esencial de que ustedes desarrollen esas habilidades. Dentro de la información de apoyo les hacen una descripción sobre cómo se pueden estructurar textos de una manera coherente, adecuada y que cumplan los objetivos que ustedes procuran a través de ese texto. ¿Sí? Eh, Entre esas sugerencias generales se habla de que eh, el texto necesariamente pues debe procurar que se enfoque o apunte
hacia un tema en específico, preferiblemente respondiendo a una pregunta o una situación, problema, y que esa pregunta, pues, o ese texto eh, contenga algunos elementos de claridad, de un lenguaje que sea comprensible hacia el público objetivo, eh, y que necesariamente pues contenga los elementos técnicos que ese público de alguna manera pueda manejar. Mm, Se procura que los textos de análisis sean muy concretos, ¿sí? De que aborden en sí una problemática, una necesidad o una pregunta puntual sin, digámoslo así, perder el horizonte y empezar a hablar de otras realidades. Es muy importante que la idea principal o el problema puntual del cual se empieza a escribir se puede analizar desde diferentes realidades, desde diferentes ópticas, desde diferentes autores, eh, planteando o asegurando que cuando estamos haciendo descripción de otros elementos, esos otros elementos siguen teniendo relación con la pregunta inicial. No podemos empezar a hablar de, no sé, problemas de circuitos que inciden en los procesos técnicos de ustedes y para luego terminar hablando de las políticas y las normatividades que inciden en los procesos tecnológicos. O sea, siempre procurar, digamos, de que el tema puntual por el cual inicias ese texto esté siendo abordado y se esté siendo desmenuzado, descubierto a lo largo del contenido que planteas. Siempre escoger temas que les sean a ustedes de su interés, que sean de su agrado y que al momento, obviamente, de presentarlo al público, pues ese tema para el público también sea pertinente, sea importante, sea relevante y que esté descrito de tal manera que el público lo pueda manejar. ¿Sí? Hay otros elementos que se plantean dentro del material de apoyo y son los diferentes tipos de textos que ustedes pueden implementar. Para efectos de la actividad, pues ustedes tienen digamos, dos caminos que pueden ser relevantes, lo que son los textos científicos o técnicos y los textos narrativos. En el material de apoyo, pues se describe de una manera muy concreta, porque esta información eh, puede resultar bastante extensa, pero el material que tienen ustedes disponibles es bastante concreto donde se explica cuál es la utilidad de los textos científicos o técnicos y cuál es la utilidad de los textos narrativos. Los textos científicos, pues como su nombre lo indica, son ya ese tipo de textos que tratan de esos aspectos asociados a la profesión, asociados a un área del conocimiento determinado, ya sea porque tratan procesos laborales o ya sea porque tratan procesos académicos, eh, y que necesariamente pues se focalizan en un tema puntual de estas líneas. Mm, a través de los textos, pues se puede expresar varias ideas o una idea en concreto, eh, donde usted, digámoslo así, procura abordar una problemática, una necesidad a través de la incorporación de diferentes autores, de diferentes premisas, de diferentes datos, investigaciones y demás, y que todas estas pues tengan una relación directa frente al tema puntual que tomaste la decisión de tratar. Independientemente de que sean temas, de que sean textos con un componente científico, se debe procurar que la redacción de ese texto sea clara, sea una construcción donde, si se requiere, se planteen diferentes subtemas, eh, y que esos subtemas pues sean básicamente fáciles de poder captar y de poder analizar por el lector. Siempre cuando se escoge alguna necesidad o alguna problemática científica y se presentan, digamos, la oportunidad de varios subtemas, pues el lineamiento, la sugerencia para organizar la información para que visualmente sea más comprensible es
digámoslo así, organizarlo a través de una matriz, a través de cuadros, a través de diagramas, ¿no? Te va a posibilitar, pues, sí, una interpretación más oportuna de esto. Eh, si estamos hablando de aspectos técnicos o científico-técnicos, es muy importante, como les expresaba hace un momento, de que todo el documento incluya esos elementos, incluya esa información, incluya esas expresiones que evidencian esos tecnicismos o ese lenguaje propio del área en que ustedes se encuentran, que obviamente en el caso de ustedes necesariamente tiene que ver con tecnología. Eh, Dentro del texto narrativo, pues el documento les orienta a ustedes que tiene que ver con la oportunidad de presentar historias eh, a manera de diálogo, a manera de un elemento de extensión significativa, donde podrían narrar una serie de elementos, pueden ser históricos, eh, y que a través de esos elementos usted puede presentar unas reflexiones, puede presentar unos argumentos sobre X o Y circunstancia. Dentro de los textos narrativos, eh, siempre se van a apoyar, por ejemplo, frente a herramientas o estrategias para podernos hacer entender. Dentro de ello está la importancia de que al momento de construir un texto narrativo, una herramienta esencial es el parafraseo. ¿Sí? Parafrasear no es otra cosa más de que tomar elementos, pueden ser históricos, pueden ser elementos reflexivos y demás, y plantearlos en su documento, en el escrito que estás elaborando, de una manera tal que se respete la idea que presente el autor sin tener que utilizar de manera literal los componentes narrativos de dicho autor. Por eso hablamos de parafrasear, es como decir de una manera distinta o expresar de una manera distinta una afirmación, una descripción, una propuesta X o Y de otro autor. ¿Sí? Eh, Dentro del texto narrativo, pues siempre se procura que las personas que se animan a construir este tipo de textos sean personas que estén muy interesados en crear un documento que tenga una extensión lo suficientemente amplia para poder abordar las reflexiones que se procuran. Eh, el texto narrativo exige muchas veces el poder eh, tener la disposición de redactar el documento, de revisarlo, de ajustarlo, de cambiarlo, de reescribir incluso a veces una idea, porque necesariamente a través del texto, a través de la narración, es el instrumento o la herramienta que estoy utilizando para procurar hacerme entender. A diferencia de los textos científicos donde pues nos podemos apoyar en esquemas, en gráficos, en datos, en estadística, texto narrativo, como su nombre lo indica, lo que se procura es a través del uso de la palabra, a través de las expresiones, de las frases, de los párrafos, pues generar digámoslo así, la explicación o los propósitos a los cuales se está apuntando. Para poder trabajar a través de la construcción de documentos, no importa si son técnicos, si son narrativos, es importante tener muy presente lo que son los signos de puntuación que ustedes estuvieron trabajando en el documento o en el capítulo anterior de la información que le dispone la plataforma. Tener muy presente lo que son los puntos, las comas, el punto y aparte, los dos puntos, los puntos suspensivos, obviamente para darle un mejor sentido y para, digamos, hacernos entender de mejor manera a través de los textos. Otra herramienta esencial dentro de la construcción de los documentos son los párrafos y los diferentes tipos de párrafos existentes.
por favor, la invitación es a que ustedes pues entren a la plataforma y aborden esa información, tengan muy presente la manera como pueden utilizar los diferentes lineamientos frente a los párrafos que se pueden vincular, ya sea a un texto científico o ya sea un texto narrativo, ¿sí? Hay párrafos que se estructuran a través de una enumeración, a través de párrafos comparativos, donde pues básicamente podemos contrastar dos afirmaciones, dos teorías, dos conclusiones, en fin, ¿sí? Están los párrafos de desarrollo de conceptos, párrafos donde básicamente se enuncia o se da una solución a un problema, o párrafos donde se puede estructurar una idea a través de la causa y el efecto de X o Y problemática. Entonces la invitación es a que por favor trabajen en la plataforma, entren y digamos que desarrollen en mayor detalle cada uno de, de los, de los tipos de párrafos. La construcción de los informes, pues, exige también que se tenga en cuenta cómo se puede redactar de la mejor manera, tener presente que una herramienta para poder abordar una problemática, un tema o hacer una propuesta, una reflexión, es partir necesariamente de, en primer lugar, pues, escoger de manera adecuada el tema, la problemática que se quiere analizar o la propuesta, hacer preferiblemente una introducción, una premisa inicial donde de alguna manera se da a entender, digamos, cómo o se hace como quien dice un breve abordaje de los lineamientos generales del por qué y el para qué del tema que se está escogiendo. Eh, el texto, además de la introducción, pues debe tener un cuerpo donde se hace la descripción de una manera ya más amplia, los datos, los análisis, las propuestas, los aspectos que inciden, que no inciden, las ventajas, las desventajas, eh, obviamente teniendo en cuenta la validación de estos datos, ya sea por elementos estadísticos, ya sea elementos científicos, ya sea narraciones que están necesariamente amparadas por un autor y obviamente la correspondiente señalamiento de qué autor es el que está haciendo X o Y afirmación y a través pues de las herramientas que dan las bibliografías pues dar la oportunidad al lector de poder tener claro de dónde se está saliendo las afirmaciones o las descripciones de dicho autor. Teniendo en cuenta obviamente todos los elementos de introducción, de desarrollo del cuerpo del documento, pues usted finalmente termina su texto argumentativo a través de la oportunidad de la conclusión, ¿sí? Donde usted pues se acoge a las conclusiones o a las reflexiones de otro autor, o usted hace alguna determinada afirmación pues teniendo como soporte los elementos que usted estuvo describiendo o compartiendo a lo largo del cuerpo del documento. Les había dicho hace un momento el tema de las normas APA, pues ténganlas muy presentes en el material de apoyo de manera general, pues se describen algunos lineamientos sobre los aspectos a tener en cuenta en cuanto a la norma APA. Para efectos de este proceso académico, tengan en cuenta pues las normas que se describan en la séptima edición que está presentada hacia el año 2020. En el material de apoyo ustedes van a encontrar estas gráficas donde habla sobre las fuentes que pueden tener en cuenta, cómo se manejan los espacios, cómo se hace la alineación de los párrafos, cómo se construye la sangría, cómo va el encabezado, cómo se hace la numeración. En fin, hay diferentes elementos que, pues, la sugerencia es que ustedes estén familiarizados para que los incorporen a la entrega de esta evidencia y obviamente, pues, también a la entrega de las demás evidencias cuando los instructores le pidan que, pues, esos trabajos respeten necesariamente o tengan en cuenta la normatividad APA. Esa normatividad, pues, es la que generalmente las instituciones de educación superior o procesos investigativos se escogen, digamos, como referente o como norma para que obviamente se maneje un mismo lenguaje y una misma manera de entregar la estructuración de estos trabajos.
La práctica hace al maestro, caballeros. Y por tanto, pues la idea es que en la medida en que ustedes estén más familiarizados con los materiales de apoyo, pues se generen diferentes oportunidades en la construcción de documentos. A través de la práctica, pues ustedes van a tener mejor destreza, tanto para la expresión oral como obviamente también para la expresión escrita. Listo, todo esto tiene que ver con normas APA. En la última parte de la información de apoyo, ustedes van a encontrar unas sugerencias sobre los procesos de comunicación. En este caso, pues son de gran utilidad. Muy seguramente todos los presentes en la ficha van a ser parte de una empresa o van a liderar algún emprendimiento. Y es importante que, así como estamos al pendiente de los procesos de comunicación escrita y de comunicación oral, pues también debemos empaparnos sobre la utilización adecuada de los procesos de comunicación dentro del entorno digital, ¿sí? Cada vez nos exigen más el dominio de la tecnología, pues obviamente para ustedes muy seguramente no es difícil, teniendo en cuenta pues que el campo de acción depende necesariamente de la oportunidad de la tecnología, ¿no? Importante que ustedes se familiaricen con las diferentes aplicaciones digitales, especialmente con las aplicaciones que pueden ser de gran utilidad para el cumplimiento de las tareas que les asignan en el trabajo, ¿sí? Eh, en este momento hay cualquier cantidad de herramientas que nos ayudan a organizar la información, a hacer análisis, a hacer procesos comparativos, a hacer presentaciones, a hacer planeaciones de de los diferentes proyectos en los cuales estamos interviniendo. Hay cualquier cantidad de aplicaciones que ayudan a que ustedes se lleven control de procesos, lleven las evidencias, en fin. Y en ese orden de ideas, pues la invitación es a que todos esos programas, esas aplicaciones que sus instructores técnicos les están sugiriendo, o que de alguna manera están ustedes reconociendo como significativos e importantes, pues empiecen a procurar generar los espacios de construcción de conocimientos en torno a esto y que puedan rápidamente vincularlos a las tareas que ustedes están desarrollando. Hay unos lineamientos frente a cómo se deben utilizar los chats. Preferiblemente procurar hacer un uso adecuado de estos espacios. Eh, Hoy en día, pues, son de gran utilidad en cualquier tipo de organización y por tanto, pues, es esencial de que ustedes se familiaricen con estos. Eh, También otra herramienta esencial que las empresas están utilizando son la creación de páginas web donde pues a través de estas pues pueden presentar una gran cantidad de elementos asociados a la organización, a los productos, a los servicios que estas empresas manejan. El material de apoyo usted les da unas sugerencias generales de cómo se deben construir esas páginas web o los elementos básicos y generales, ¿sí? Para la construcción de las mismas, desde la incorporación de títulos, subtítulos que tengan unas características de claridad y simplicidad, que los párrafos sean ajustados a una misma idea, que se puedan utilizar tablas de contenidos, que las expresiones en las páginas web sean relativamente cortas para el fácil entendimiento y barrido por parte del usuario, que las páginas utilicen colores, imágenes y demás para resaltar los aspectos que quieren resaltar o que resulten importantes, que no se utilice la redundancia en los datos que se están presentando, que si hay alguna lista, que éstas sean enumeradas para mejor comprensión, que exista, que en la página web se evidencie una jerarquía de la información, en fin, hay diferentes elementos que en el material de apoyo es importante que ustedes tengan presente. También otra sugerencia importante en el proceso comunicativo a través de la web es el manejo adecuado de los correos electrónicos. Hoy en día, pues, es una herramienta esencial, principalmente en las organizaciones, y que por tanto, pues, nosotros debemos familiarizarnos con estas, saberlas utilizar y obviamente, pues, sacarle el mayor provecho.
¿sí? A través del correo electrónico usted puede transmitir una información de una manera muy rápida, no representa costos significativos para la organización o para el profesional. A través de esto usted puede intercambiar tanto como mensajes, imágenes, audios y demás. Es una herramienta que me permite una comunicación en muy poco tiempo. Es una herramienta formal y que por tanto, pues usualmente las empresas procuran o invitan a que se utilice esa herramienta para estas comunicaciones de carácter relevante o formal, o formal para el contexto del equipo de trabajo u organizacional. Eh, a través del correo electrónico, pues se evita el envío y recibimiento de mensajes que pueden ser redundantes. Lo que sí sucede, por ejemplo, con el WhatsApp, que a veces se envía una notificación y las personas empiezan a comentar sobre la notificación y termina usted con una gran cantidad de datos y elementos que no son de su interés o no son relevantes. El correo formal pues evita estar recibiendo, digamos, esos elementos adicionales que no se requieren. Incluso los correos pues tienen la particularidad de que se puede enviar información a algún integrante de la organización o algún cliente o usuario sin que los demás pues se enteren a qué otras personas está llegando esa información, ¿sí? Eh, Siempre que se redacte un correo, pues el material de apoyo les da unas orientaciones generales. Hay que colocar un asunto, hay que tener, digámoslo así, la disposición de colocar el nombre completo, el cargo o alguna característica en particular como, perdón, hay que colocar el nombre completo y el cargo o la dependencia a la que pertenece la persona a quien se le envía ese correo electrónico. Siempre hay que colocar el asunto, el por qué, cuál es el tema puntual y ser muy preciso en ese asunto. Quien envía el correo electrónico debe presentarse, o sea, dejar claro quién está enviando la información y obviamente pues el propósito de ese envío. Tengan muy presente la fuente, el tipo de letra, el tamaño. Procuren evitar la utilización de las mayúsculas porque dentro de los mensajes virtuales, pues el uso de las mayúsculas se puede percibir como una acción un tanto agresiva, ¿sí? Eh, Asegurar la redacción, un correo electrónico da la oportunidad de que usted lo pueda ajustar, eh, verificar, validar antes de enviar este. Hablamos del concepto de Nequita. mm, Digámoslo así, que la nequita tiene que ver con el buen actuar o la manera correcta como usted interactúa en los espacios virtuales, la manera correcta como se utiliza el WhatsApp, la manera correcta como se utiliza un intranet, la manera correcta como se utilizan los correos electrónicos y demás. Esa nequita es una realidad y hoy en día, pues a través de la oportunidad de la conexión, nosotros debemos familiarizarlos con esas buenas prácticas. En este momento, por ejemplo, por las circunstancias políticas en que se encuentra el país, muchas veces en los grupos de profesionales se está colocando en alarma esto porque hay muchas personas que no están sabiendo utilizar estos espacios de comunicación y por tanto pues generan dificultades que muchas veces terminan siendo causas de tensiones entre compañeros. ¿Listo? Dentro de las sugerencias para esas buenas prácticas está, como les había mencionado, leer y releer los mensajes antes de enviarlos, que tengan lógica, que tengan una coherencia, que sean pertinentes para ese grupo. eh, Evitar escribir mensajes bajo emociones, sobre todo la ira, el enfado, que de pronto puede llevar a una circunstancia de incomodidad personal. Si vamos a responder algún mensaje, pues nos limitamos a dar respuesta al mensaje en cuestión.
No que en ese mensaje que usted responde aproveche para abordar otro tema o preguntar otra circunstancia. No se debe hacer. Un correo que usted envía de un tema preciso y la respuesta que usted emite ante un correo debe ser precisamente por el tema o el asunto que te han solicitado, nada más. ¿Sí? Eh, a tener muy en cuenta y asegurarse que el mensaje que estás enviando va a llegarle al destinatario de su interés. A veces se presenta que les envían correos electrónicos a personas que nada tienen que ver con la necesidad de X o Y que se tiene. Y eso a veces pues termina, digamos, presentando información que no debería llegar a ciertos individuos o entregándole datos que a las personas, digámoslo así, no les interesa. Es muy importante utilizar los técnicos adecuados, preferiblemente unas expresiones formales, respetuosas, sin perder obviamente el horizonte del por qué y el para qué del mensaje. Siempre le digo a la gente, ante todo, respetar la dignidad, ¿sí? Y en ese orden de ideas, pues es preferiblemente utilizar un lenguaje que sea formal y pues sobre todo asertivo. Eh, a las personas también se les invita que dentro de las páginas, sobre todo las cuentas, ya sea institucionales o personales, pueden ustedes también vincular una fotografía, preferiblemente una fotografía que sea formal, donde se pueda ver su rostro con claridad y que también pues usted dentro de esos correos electrónicos, esas páginas, pues se pueda visualizar de alguna manera cuál es su oficio, a qué se dedica, cuál es su profesión. En ese orden de ideas, pues la gente o a la dependencia, si estamos hablando de un correo institucional, en la dependencia a la que usted pertenece. Eso es esencial para los procesos de formalidad en las comunicaciones. Así ustedes van a encontrar otros elementos que prefiero que en el abordaje de la información ustedes sigan abordando para no extenderme tanto aquí en la sesión. La Nequita pues habla de muchas recomendaciones, ¿sí? Desde el evitar un lenguaje soez, del evitar el abordaje de temas religiosos o políticos dentro de esos espacios virtuales, incluyendo incluso la misma intranet, el mismo WhatsApp, que muchas empresas ya tienen grupos de WhatsApp y demás, como también el evitar enviar mensajes dentro de momentos distintos a las horas laborales. Para finalizar, pues les hago la descripción, muchachos, de esta última evidencia. El informe, pues básicamente plantea la siguiente acción, ¿sí? Uno, retomen, y ojo con eso, retomen la situación, problema o el tema que ustedes habían elegido para la actividad número 2, donde se denominaba la comunicación como expresión 1. ¿Sí? Ojo, toman lo que ustedes entregaron de la evidencia 2. ¿Sí? Realizar un ejercicio investigativo que les permita profundizar en términos académicos o técnicos la situación, problema que usted cogió en la evidencia 2. ¿Sí? Haga uso de algunas de las técnicas de registro de información mm, que se trabajaron en esa evidencia 2, de manera que pueda organizar la información, esquemas, diagramas, cuadros sinópticos, sí, o sea, cuadros comparativos, y tener un panorama más amplio y claro de la situación que debe desarrollar en la siguiente orientación. Elaboren, bueno, escogen la actividad 2 y van a elaborar un informe de ese tema que ustedes habían trabajado en la evidencia 2, donde dan cuenta de los elementos y procesos que usted espera desempeñar al final de esta acción formativa, adaptando la información a un contexto laboral. Ese informe, ese análisis que usted le va a hacer desde diferentes ópticas, pues la idea es que refleje la implementación de los elementos conceptuales que están en el material de apoyo. Es decir, que ustedes toman la situación problema, van a construir el párrafo teniendo todo en cuenta los diferentes elementos en la construcción de un texto, van a hacer un análisis
respetando los derechos de autor, parafraseando las ideas, sin, como quien dice, tomarlas de manera literal. Si necesitan utilizar esquemas o algún tipo de diagrama y demás, lo van a hacer haciéndolo de la manera adecuada, tener muy presente los elementos esenciales para una construcción de un escrito, que utilice puntos, que utilice comas, que utilice los dos puntos de manera adecuada, ¿sí? Ese análisis ustedes eh, mm, lo van a entregar teniendo en cuenta que deben incorporar en ese informe un encabezado, un título del informe, obviamente el autor, el nombre, los apellidos, el nombre del programa, la fecha en que se hace. Todo eso hace parte de qué? De lo que la norma APA dice que debe llevar y cómo debe colocarse dentro de la portada, ¿sí? Eh, Señale cuáles son las palabras claves, ¿sí? Por lo menos el documento le está pidiendo acá cinco palabras claves que utilizará dentro del contexto del documento. Debe tener una introducción, ¿sí? Introducción que tiene que tener en cuenta pues, las normas APA generales. Debe tener un desarrollo, digamos que ya es el cuerpo del trabajo, donde usted explica detalladamente el contenido del informe que enunció dentro de la introducción. En ese cuerpo del trabajo deberá usted exponer la problemática, mm, haciendo referencia pues los aspectos más importantes de esa problemática. Recuerden que ustedes van a presentar ese escrito, que la idea es que usted tome diferentes autores, diferentes premisas, diferentes propuestas, que las describa quiénes las están proponiendo, de dónde salen esas premisas, para, digámoslo así, el argumento que usted plantee, las conclusiones que usted vaya a plantear, pues estén respaldadas por esos autores, por esas investigaciones y demás. Eh, Prestar argumentos que complementen los aspectos relevantes que señale para ello. Puede hacer uso de la información que recolectó en el proceso investigativo previo a la escritura del informe. Pues básicamente le está diciendo es, antes de redactar el documento, apóyese en autores, investigue, tenga en cuenta esas reflexiones y estructure ese informe pues a partir de esos otros autores. Que esa estructuración sea coherente, que esa estructuración del texto tenga relación con la problemática que usted había presentado en la actividad pasada y que obviamente pues eh, esas reflexiones sean coherentes, sean consecuentes. Importante que usted le incorpore una bibliografía, que esa bibliografía esté adecuadamente descrita y que eh, esa bibliografía que usted está incorporando tenga relación directa con el planteamiento del problema o el tema en cuestión que ha señalado. ¿Sí? Dentro de las conclusiones, pues usted presente su postura frente a la problemática. Obviamente esas conclusiones tienen que tener coherencia con los diferentes datos que usted ha presentado. ¿Sí? Eh, el documento tiene que ser lógico, bueno, ya lo había mencionado, que sea un documento lógico, que sea un documento entendible, ¿sí? Que usted utilice adecuadamente los signos de puntuación, que utilice adecuadamente los conectores. ¿Sí? Bien. Eso, digámoslo así, como en términos puntuales, escoger un problema, escoger el problema, o perdón, recopilar, eh, digámoslo así, volver a tomar la actividad 2 más bien, plantearlo ya en términos de documento, hacer una introducción al problema, a la problemática que usted había descrito en la actividad 2, hacerle una introducción, hacer una investigación o una descripción de ese problema, hacer una descripción de diferentes posturas que existentes frente a ese problema, ya sea posturas que lo van a solucionar o ya sean premisas de análisis de esa problemática por diferentes autores, por diferentes propuestas. Hago un análisis de ello,
y presente unas conclusiones. Todo teniendo en cuenta la coherencia en la construcción del informe, que se entienda, que utilice los conectores, que utilice adecuadamente la puntuación y que sobre todo pues incorpore dentro del informe la utilización de las normas APA. El documento, la idea es que tenga un máximo de extensión de 5 páginas, que se respete la norma que dice que es Arial 11, espacio sencillo, ¿sí? Y que obviamente pues una vez estructure ese informe lo cargue. Importante, agreguen la bibliografía. Bibliografía que muy seguramente usted la va a mencionar dentro del contenido del documento, ¿sí? Por el momento en que hace una, por ejemplo, que usted parafrasea, al momento en que usted cita, esa bibliografía pues se tiene que ver reflejada en los apartados del documento. Esa es la última evidencia, es un texto escrito de máximo 5 páginas, haciendo el análisis de la problemática que usted había escogido en la actividad 2. ¿Listo? Esa evidencia, muchachos, pues como les había comentado, la idea es que sea entregada con fecha máxima de entrega oportuna para el día marzo 6 del 2026. Y con ello, pues daríamos cumplimiento a la totalidad de las actividades que nos han reunido. No sé si hay alguna pregunta, inquietud frente a estas actividades. No, señor. Bien. Entonces quedamos al pendiente. En estos días pues seguiré haciéndole seguimiento a las entregas, procurando, como les había mencionado, que ya la otra semana podamos tener esta competencia finalizada, porque tengo entendido que posteriormente tendremos que empezar con otra competencia transversal pues asociado a todo este proceso de desarrollo actitudinal. No siendo más, caballeros, entonces vamos a dar por terminada esta sesión. Van a ser ya las 8 de la noche, estoy respetando pues el tiempo que me han sugerido. Y pues no me queda más que desearles un buen fin de semana, que puedan aprovechar el tiempo tanto para descansar como también para avanzar en sus compromisos académicos que están vinculados necesariamente a este proceso formativo. Muchísimas gracias a ustedes por su participación, señor Pedro, Miguel, Luis, Gilbert, Uber, señor Jaime. Feliz noche y obviamente un merecido descanso para ustedes. Feliz noche, Muchas profesor. gracias, Gracias. igualmente. Igualmente.